¿Qué show, compadres? En este video vamos a ver qué es un término algebraico para posteriormente poder ver lo que es un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Am, Esto es la introducción al álgebra. Ya sé que el álgebra es un pinche dolor de cabeza, pero pues entendiendo esto, entendiendo las bases, podemos agarrarle sabor al álgebra, ¿no? Ya después de esto podemos ir desmenuzando problema tras problema. Primero vamos a entender aquí qué es un término algebraico y cuáles son las partes que componen un término algebraico. ¿Por qué? Pues porque ya después vamos a hacer unos cabroncísimos en álgebra. Bueno, vamos a darle. Aquí estoy poniendo un término algebraico. En este caso estoy señalando con un signo negativo, más bien estoy expresando un signo negativo, porque cuando tenemos un signo positivo muchas veces no se coloca y eso también nos llega a confundir a veces, ¿no? Bueno, todo término algebraico va a tener un signo, ya sea negativo o positivo. Repito, si es positivo, muchas veces no lo ponemos. Sin embargo, no quiere decir que el símbolo no esté ahí. El signo, perdón. Entonces, va a tener un signo. Siguiente componente es un coeficiente que en este caso le estoy poniendo un 4, pero pues igual puede ser una fracción. Puede ser un 4 séptimos. Y se dan cuenta como desde un principio yo ni siquiera puse aquí símbolo más, símbolo positivo. Sin embargo, existe un símbolo positivo. Entonces tenemos un 4 séptimos, ya sea entonces entero o fracción, se le va a llamar coeficiente. Y siguiente componente es una variable o literal. Ya no le vamos a llamar esa madre, esa letrita o la X, etcétera, no, ya le vamos a llamar por su nombre porque somos bien pinches elegantes. Se va a llamar variable o literal, ¿va? Y lo mismo puede ser cualquier letra del abecedario, ya nos pongan una A, nos pongan una B, porque a veces estamos acostumbrados a utilizar nada más la X o la Y no. Hay que ponerse pilas, hay que ponerse chingones porque no nada más porque nos cambien la variable ya vamos a perder la cabeza, ¿no? Entonces ya sea una A, una B, una M. Y por último tenemos potencia, una potencia de igual manera que un signo, aunque a veces no se exprese, también va a estar ahí presente. En este caso estoy poniendo un 3. Sin embargo, miren, aquí yo desde un principio no puse una potencia. Aquí, si me dieran a mí esta expresión o este término algebraico, yo ya tendría que estar entendiendo que aquí lleva un 1, una potencia de un 1. Pero, pues en este caso vamos a ponerle, pues como vamos a agarrar calorcito, vamos a ponernos chingones, vamos a ponerle aquí un 3 quintos. Y lo mismo, no porque me pongan una fracción, pues voy a perder la cabeza, ¿no? Ay, ya aviento todo y me voy a ver memes. No, cabrones, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse chingones y no hay que dejarnos como que intimidar por los números o por las letras. Hay que agarrarle saborcito. Entonces, voy a estar poniendo aquí otros términos algebraicos que a final de cuentas nosotros tenemos que ir descubriendo cuál es el signo, cuál es el coeficiente, potencia, literal o variable, etcétera, ¿va? Entonces, en este caso, pues ya, sencillo, ya se los expliqué. Yo puedo tener aquí un 2 décimos o 2 onceavos de una A a la B. Ojo, aquí estoy intentando poner unos términos algebraicos poco comunes, pues para que vayan agarrándole sabor, porque les repito, a veces nos cambian una letra, un número y ya no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos como acostumbrados a seguir exactamente el procedimiento que sigue el maestro. Entonces, si el maestro dice, punto número 1 o paso número 1, sumamos y ya todos quieren sumar. Paso número 2, restamos y ya todos quieren restar. Y si de repente lo primero que tienes que hacer es restar y después sumar, pues el güey ya perdió la cabeza y ya se quiere ir, ya se desesperó y siente que es pésimo para las matemáticas y no. La verdad es que hay que ir razonando un poquito y entender más bien por qué estamos haciendo cada procedimiento. Acá no le puse símbolo, no le puse signo, perdón, pero pues ya sabemos que es un positivo, ¿no? Ahora, en estos dos casos o en estos tres casos, algo bien importante, la literal o la variable está en el numerador. Si no saben lo que es numerador y denominador, entonces pues échense un pinche cursito en la primaria, porque esto ya se lo deben de dominar. Vamos a repetirlo, el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador.
¿va? Nada más porque la neta soy bien chido y les voy a pasar el tip. Acuérdense entonces siempre numerador y denominador. El tip es la D, yo me la aprendí porque es D de abajo. Ahora sí que el numerito de abajo empieza con D igual que denominador, etcétera, ¿no? Va, ese es como yo me lo aprendí. Ustedes pueden ir sacándose un tip ahí cualquiera, pero esa es la manera en la que yo me lo aprendí. Entonces, otros ejemplos de términos algebraicos, pues podemos poner aquí un 3, un 7m al cuadrado. Ojo, no porque la m la ponga en el denominador, ya va a dejar de ser la literal o la variable, no, al contrario, la literal siempre va a estar ahí. Lo único que va a cambiar es la posición en la que se encuentra. Entonces, ¿cuál va a ser aquí en este caso mi coeficiente? Ah, pues yo lo voy a sacar y va a ser mis 3 séptimos. Pero esto, ojo aquí, pónganse chingones en esto porque en esto la cagan muchas veces. Al querer sacar el coeficiente, lo quieren hacer así, 3 entre 7 y aquí la m cuadrada. Esto, cabrones, es diferente, porque aquí la m, si yo la quiero multiplicar con la fracción, yo le tengo que poner aquí un 1, y eso también, échense un cursito en la secundaria, en la primaria, de multiplicación de fracciones, porque ya tenemos que tener aquí el conocimiento suficiente para saber que esta literal o esta variable se multiplica, más bien al multiplicarse con una fracción, o sea, un entero con una fracción, al entero se le pone un 1 abajo en el denominador, ¿va? Entonces esta m al cuadrado en el denominador es diferente que ponerla aquí al ladito a la derecha, ¿va? Pónganse chingones también en eso porque a veces eso puede ser un factor importante para confundirnos o para equivocarnos, ¿va? Entonces ya no importa cómo nos acomodemos en los términos algebraicos, qué letras o qué números o qué símbolos nos pongan, repítanse este video unas 3, 4, 5 veces hasta que les quede así en la cabecita bien metido, ¿va? Ahora sí, segunda parte es entender lo que es monomio, binomio, trinomio, polinomio, etcétera. Ya de ahí para arriba todos son polinomios. ¿Cómo voy a diferenciar un monomio, binomio, etcétera? Es porque van a estar separados por un símbolo de suma o de resta. Como podemos ver, en el monomio no tengo ningún símbolo de suma o de resta, entonces quiere decir que ese término algebraico es un monomio. Segundo, sí tengo un símbolo de suma o de resta ahí en medio que me esté separando a dos términos algebraicos, es decir, estoy formando un binomio. Tercero, es trinomio, estoy dividiendo tres términos algebraicos por uno y dos símbolos de suma o de resta. Y polinomio, pues igual, estoy dividiendo cada término por símbolos de suma o de resta. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un 7m a la cuarta, b, x, y, todo esto entre ¿qué les gusta? Entre z, y aún así esto va a seguir siendo únicamente un monomio. ¿Por qué? Porque no tengo símbolos de suma o de resta. Eso es algo súper importante y es como el tip más práctico y más fácil que podemos usar para entender lo que es un término algebraico, más bien para entender cómo un término algebraico puede pasar a formar un monomio, un binomio, un trinomio, un polinomio, o de ahí en adelante todos son polinomios. Entonces, si yo le pongo aquí un más 3, esto ya me está formando un binomio. ¿Por qué? Porque ya tengo dos términos. Pero si yo le pongo aquí una x, pues va a seguir siendo un binomio porque sigo teniendo únicamente un solo símbolo de suma o de resta. Igual si le pongo aquí una a, va a seguir siendo un binomio. Hasta que yo le ponga otro símbolo de suma o de resta y yo le pongo aquí un menos m, ahí ya se convierte entonces en un trinomio, ¿va? Y lo mismo, ya saben que nos podemos romper la cabeza con fracciones o con, en vez de ponerle números, vamos a ponerle letras, ¿no? Podemos poner aquí un a
entre 7 y la A la vamos a poner a la X. Se ve un poquito raro, pero al final de cuentas sigue siendo un monomio. Vamos a ponerle aquí un símbolo negativo A. Algo que también se nos puede hacer complicado o que nos puede confundir es este símbolo de menos está afectando a ambas partes, o podemos ponerlo únicamente arriba y el de abajo puede que sea positivo. En este caso, pues podemos aplicar sencillo la regla de los signos, que es menos entre más es menos, y por eso únicamente se puede conservar el símbolo menos, ¿va? Este lo vamos a checar en otro videito, que cómo resumir estos símbolos para no confundirnos, pero pues eso también ya no sean cabrones, ya también se la deben de saber, ¿no? Entonces aquí más 3 X, Y, Z, ¿no? Todo esto. Y no importa si yo tengo aquí todo el abecedario, nada más voy a tener un símbolo de suma o de resta, pues eso va a seguir siendo un monomio, ¿no? Hasta que yo llegue y le ponga aquí un X, ¿no? Un menos X a la Z, etcétera, ¿no? Yo estoy poniendo ahí ejemplos a lo güey, pero digo letras a lo güey, pero igual pueden echarse una ojeadita al Baldor. Yo siempre recomiendo Baldor para todo. Y pues estas son como las bases del álgebra. Entendiendo esto, ahora sí, vámonos al siguiente video a ver lo que son sumas y restas de términos algebraicos o de monomios y binomios, ¿va?